Buenas noches, buenas noches. Tres temas fundamentales de la agenda informativa del país tienen que ver con la institución que él dirige. Estamos hablando de, bueno, organizar las elecciones, porque aunque usted no lo crea, ya estamos en política. Faltan 20 y tantos meses, pero aquí estamos en política, como si fuera pasado mañana las elecciones. Pero además ha habido un importantísimo proceso de cedulación, ha habido un proceso en marcha todavía de regulación de extranjeros que algo tiene que ver, por supuesto, con el registro. Es decir, que esto es lo que se llama una entrevista verdaderamente oportuna. Qué bueno que el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario Márquez, está con nosotros. Mi señor, mis respetos. Igual. ¿Cómo se siente? Me siento mejor, no siempre uno tiene el privilegio de hablar con usted. Somos pocos los privilegiados. Recuerde que la solicitud de café fue vía Twitter, es decir, que los seguidores de las redes saben de esa solicitud de un humilde café, presidente. Así es. Mire, hablemos del proceso de cedulación. Sabemos que terminó el día 10, creo que sí, fue el día 10 de este mes que terminó el periodo, pero esto sigue. Los resultados, ¿en qué estamos actualmente? ¿Cuál es la situación actual? Nosotros en términos de cumplimiento nos dimos un cronograma de 18 meses. En esos 18 meses nos proponíamos cedular a la totalidad o el universo de ciudadanos hábiles para poder tener ese documento de identidad, que comprende los hábiles para votar, los menores que están después de los 16 años, los militares, los extranjeros residentes legales, que también se cedulan. Ese universo está por unos 7 millones y algo, 7.200.000, por ahí. De ese universo, nosotros ya le hemos renovado el documento a más de 5,5 millones, como consecuencia de la primera parte del cronograma. La primera parte del cronograma comprendía a todo el electorado, y básicamente a todo el que estaba en el padrón, pero además de eso, aquellos que aprovecharan y quisieran beneficiarse. Y esa primera parte la hemos agotado en unos 7 meses, 8 meses al día de hoy. Lo que significa que todavía dentro de nuestro programa tenemos 10 meses para concluir ese trabajo y sentimos que vamos muy bien. Tiene que tomar en cuenta que al concluir este proceso hay una serie de situaciones que se van a dar. Muchas personas que fallecieron y están en el padrón van a dejar de estar porque obviamente no pueden levantarse de su plácido descanso, ¿verdad? Para ir a cedularse. Una cantidad importante que ha migrado al exterior y que está en el padrón. En los lugares del exterior donde tengamos oficina se van a cedular, pero... ¿De qué cantidad estamos hablando? Por lo menos sabemos que más de 1 millón de dominicanos está afuera. Ahora, de eso, más o menos se tiene idea de cuántos son adultos podrían yo ser. Yo tengo la impresión, Sí. puedo estar equivocado, que podríamos estar hablando... en el exterior debe haber más de, yo diría que 1,5 millones. Sí, exacto, por ahí. Y que estén en el padrón, para mí debe estar por 1 millón de personas. Sencillo, tú nada más tienes que ver cuánto teníamos antes, eran 328,000 y eso no representaba la totalidad. Eso te indica que podemos estar cerca por ahí. Claro. Pero ¿por qué cambiar la cédula? Mucha gente se pregunta, ¿era necesario cambiar el papelito el plastiquito Es la ley. ¿Por qué? ¿Qué lo justifica? Porque hay una ley, la ley 2601 del mes de febrero del 2001, que establece la obligatoriedad de cambiar la cédula. Incluso, originalmente era de 6 años nada más, y en la modificación que se hizo en el 2001 se llevó a 10 años. Si tú te pones a observar todo lo que es los procesos electorales que se dieron, siempre antes de empezar un proceso, la Junta estaba obligada a anunciar la ampliación de la vigencia de la cédula para que la gente pudiera votar, porque si no te pueden declarar el proceso electoral nulo porque personas con cédulas inválidas ejercieran el derecho al voto. En este caso, nosotros hicimos una investigación de qué cantidad de personas tenía el documento sin renovar y íbamos a tener al mes de diciembre de este año, íbamos a tener
5.479.000 personas que tenían su cédula vencida. Es decir, que como quiera, a más del casi el 80% estábamos obligados a renovar el documento. Entonces, si íbamos a gastar en renovar el documento, para entregar un documento con menos seguridad que el actual, menos moderno, pues entregamos uno moderno que como quiera tenemos que hacerlo. Y el gasto es un poco más, pero tampoco no es que la diferencia es tan grande, porque como quiera íbamos a tener que hacerlo. En estas circunstancias, pues cumplimos con la ley. ¿En qué se diferencia el plástico viejo al plástico nuevo? La cédula nueva, ¿qué tiene que no tenía Fundamental, la otra? muchísimo. De entrada, el plástico ahora está relacionado con una foto biométrica que permite, mediante un sistema electrónico, determinar que esa persona corresponde a quien dice ser y diferenciarlo de todo el que se pueda parecer a él que esté en la base de datos. Incluso ese es el que se facilita para los organismos de seguridad. De igual manera, ese documento tiene integrado la huella dactilar, es decir, que de alguna manera ahora tú con la huella tienes acceso directamente a todos los actos que están contenidos en la cédula. Y además tiene una serie de mecanismos de seguridad que impiden que el mismo pueda ser fácilmente suplantado. Es superior en todo el sentido de la palabra al viejo documento, y como te dije ahorita, es un mandato legal con el que teníamos que cumplir. ¿Por qué? Hay gente que me ha dicho, no, que la Junta tenía que conseguir una ley para declarar la vigencia. Es que la ley es que pronuncia la caducidad. Es la ley que dice, esta cédula va a tener vigencia desde el momento de su impresión hasta que cumpla años dentro del año calendario. Es decir, el que sacó su primera cédula en el 98, ya del 98 para allá se calculaba, o el que la sacó en el 2001, hacia allá se calculaba, y como quiera había que sacarlo. O sea, yo pienso que se ha hecho una discusión innecesaria por demás. Eso se está haciendo de manera gratuita. O sea, a diferencia de la otra que había que cobrar por renovar, cuando se hace en virtud de la ejecución de la ley, es obligatorio dar esa cédula gratuita al ciudadano. En este caso, a todo el que se le ha dado una cédula ahora no se le ha cobrado un centavo. Pero te voy a dar una información. Se han producido una serie de hechos ya alrededor de la cédula que solo eso lo justifica. Casi 2 millones de personas aprovecharon el cambio de cédula para actualizar su dirección. Es decir, personas que vivían en un lugar pero tenían otra dirección que no era. Y si tú te pones a ver eso en función de lo que es el sistema financiero, comercial y de seguridad del Estado, ese solo hecho ya vale la inversión que se hizo en la cédula. De igual manera, aproximadamente unas 800.000 personas que lo que tenían como ocupación era estudiantes, o muchas mujeres que la ocupación que tenían era quehaceres domésticos, por ejemplo. Pero aprovecharon ahora y pusieron las que ya son graduadas, su profesión u ocupación, la que ejercen una labor técnica, se le puso su labor técnica. Es decir, lo más que hay es ventaja, mucha ventaja alrededor de lo que se ha hecho, y pienso que eso nos ha permitido avanzar bastante. Bueno, son muchas preguntas y poco tiempo. Vamos a la pausa. Cuando retornemos ya definiremos cosas tan terribles como la ausencia de un código electoral que otorgue poderes a la Junta para imponer reglas a los partidos en un proceso electoral, cosa que preocupa mucho. Después de la pausa continuamos esta conversación con el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario Márquez. Ya regresamos. Sí, mira, en cuanto a voto electrónico, lamentablemente no vamos a poder avanzar en este proceso hasta el voto electrónico, porque la ciudadanía está preparada para el voto electrónico, pero la clase política no.